Bienvenido al podcast de Enso Movers. Reexamina todo lo que te han contado. Buenos días y bienvenidos al episodio 3 del podcast de Enso Movers. Hoy va a ser un poco más... algo diferente. algo más natural que una sesión de Skype. No estamos sin camiseta por sacar músculos porque hace muy buen día. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar la vitamina D, que es un nutriente importante y la mayoría de gente tiene déficit. Eso tenemos que hablar algún día, la vitamina D, del sol y de los protectores solares. Ahí hay debate, sí. Ahí hay debate. Tío, creo que nos peleamos con toda la comunidad médica. Ya. Con toda. Ya. Yo creo que al final es la pelea contra el establishment, ¿no? Podemos empezar, si quieres, un poco por aquí. Es un buen tema de conversación. Ya que ha salido. Sí. Generalmente, una característica de los establishment, que primero hay que definir qué es establishment, una de las características del establishment es el status quo. Entonces, en pos al crecimiento, el establishment es un problema, pese a que es necesario que haya un establishment. ¿Un establishment qué es? El establishment es, en un ámbito concreto podemos hablar, por ejemplo, el establishment de la nutrición. Pues serían esos órganos internacionales que gestionan, las empresas punteras que están en el ámbito, en fin, todos los organismos de poder que están en la cabeza, digamos, de ese ámbito, ¿okay? Eso es lo que llamamos el establishment. Por ejemplo, el establishment de la educación, pues serían las cúpulas universitarias, las editoriales de los libros, etcétera, ¿no? Esos ámbitos tienen un rol muy importante, sin el cual las cosas no tirarían, porque para que un ámbito sea grande tiene que estar pues reglado y tiene que tener su establishment, porque funcionamos así. Y que tiene también su sentido porque que ofrezca cierta resistencia al cambio para que no cualquier cambio no desestabilice el sistema, le da estabilidad, le da calma, entonces cualquier cosa nueva es como, cuidado, hacemos esto y esto va bien. Tienes que estar muy seguro de lo que haces antes de cambiarlo. En base a eso... Y eso puede ser bueno o malo, porque en cierto punto dificulta también el avance. Hombre, es que es un cuchillo de doble filo, ¿no? Porque podemos entender que un establishment, una organización cualquiera, funciona como un organismo vivo. Es como un organismo, entonces busca su supervivencia. Claro. Va a buscar que sus individuos sean afines. Va a haber un sesgo hacia lo que hace muy potente. ¿Quién va a ser el director de la Organización del Corazón de Estados Unidos? Alguien que comulga totalmente con lo que se dice dentro de la Organización del Corazón. Entonces los órganos de poder van a estar siempre de acuerdo con el discurso. Y esto va a prolongar para cambiar el sistema tiene que subir a alguien que por supuesto quiera cambiar el sistema, pero si alguien tan ¿cómo ostenta el poder alguien que muy está disidente fuera? No puede entrar. No está dentro de la organización. Si estás en contra de lo que está diciendo esa organización, si estás en contra de lo que está diciendo la OMS en este caso, por ejemplo, como nos pasa a nosotros, decidimos de la mayoría de lo que dice el sector médico, ya. Sobre todo aquí hay que matizar, en cuanto a la optimización de la salud, nutrición y demás. Sí. Si tienes una enfermedad aguda... Sí, en términos, la gran mayoría de veces, tampoco puedo decir siempre, la gran mayoría de veces, en términos técnicos, es el camino, ¿no? Lo que se está haciendo. Claro, es decir, tienes una infección vírica, tienes una bacteria que te está jodiendo, ves al médico. Sí, yo creo que en ningún momento no pretendemos decirle a la gente que no haya que ir al médico. Claro. No ese es el discurso es duda del conocimiento que te llegue desde cualquier establishment. Sí. Eso, tenlo claro. En general, duda de todo. Duda de lo que te decimos nosotros. Por supuesto. Hay que dudar de todo, hay que ser escépticos. Eso es importantísimo. Y el problema del establishment hasta cierto punto es que no se es escéptico. Es un conjunto de gente que ostenta poder que tiene claro cómo son las cosas. Y eso es un problema, no puedes tenerlo claro. Claro, no aceptan que lo que tienen es un conocimiento temporal y perecedero. Es como, no, esto es así. La sal es mala y el colesterol te atrofia las arterias. Pero porque mira, y tú eres científico y vas a entender esto que te estoy diciendo. El método científico va contra natura. O sea, nosotros siempre, la biología, los seres vivos, queremos sobrevivir y sesgamos todo el rato sesgando. El método científico es una manera no humana de llegar a la verdad. O sea, rompemos con lo que te dice tu naturaleza, ¿no? Para llegar a la verdad. Entonces, los establishments se comportan de manera orgánica. Entonces, es muy difícil para una organización comportarse de manera científica. Es muy difícil. Entonces, nos encontramos en esa situación de que la organización no está teniendo un punto de vista científico a la hora de abordar las cosas.
es que cuando el establishment de la nutrición o el establishment, por ejemplo, de las enfermedades coronarias da su discurso, te da el discurso como si poseyera la verdad. Y eso Sí, no es ese es el científico. problema. Eso no lo puedes hacer en un ámbito de la ciencia. Si lo haces, tienes que tener tanto peso para sustentar lo que está diciendo y no lo hay. ¿Cuántas veces en los últimos 30 años, vamos a decir, has escuchado a una organización decir esto estaba mal y la hemos cagado? Totalmente. Vamos a cambiar. Nunca, 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 nunca. Y por supuesto, ahora nos podemos meter en los medios de comunicación. Y yendo por el mismo discurso. Los medios de comunicación potenciando el marronismo este de todo vale y ahora te digo una cosa y lo opuesto y la gente se queda en la incertidumbre, ¿no? O sea, porque al final tenemos ese problema de que hay poco criterio científico de cara a ver la data, ¿no? Y decir, Sí. bueno, ¿esto qué es? ¿Qué hay aquí? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué nos dice esto? ¿no? Es un problema grave. Es un gran problema y lo que causa es que la población tenga incertidumbre total de qué hacer. Es como, ahora a mi padre le han sacado una cosa al corazón y ahora le dice, pues ahora me bajo en sal porque la sal causa hipertensión, tal. Y digo, ay. Me cago en la leche. Y ahora me han dicho que me tengo que hacer yo también la prueba porque supone que es hereditario y le digo, ¿pero la prueba para qué? Porque es este tipo de afección que te dicen, ¿puede pasar algo malo o no? Y pase lo que pase, las recomendaciones son las mismas, de vida sana, como digo, ¿para qué quiero yo ir a hacerme una prueba tal? Sí, me vas a decir lo mismo. Ya. Y me lo vas a decir, tenga la afección o no, porque tener la Y es afección que no te dice nada. Totalmente, y además de que tienes Es como, toda la el tema, razón. es como el tema de las hernias en la espalda, ¿no? Que te Sí. hacen un escáner, ven que tienes hernias y dicen, no, no te llevo cuidado, no hagas esto. Exacto. Sin tener en cuenta que la identificación visual de las hernias y los síntomas no están tan correlacionados como esto y que tú escaneas y creo que al 40% de la población sana le encuentras hernias visuales Ya. y no tienen ningún tipo de patología. Ya, Y dices, vaya, ya. pues Y es que como además te dice algo o no. no hay ningún tipo de correlación entre que te la encuentren y que lo que te prescriban te ayude para algo. Es que eso también es otro Sí, tema sí. grave. Es tan grave que hay ciertos ámbitos en los que directamente no se hacen búsquedas de la patología porque no se sabe proceder a... Eso Claro, pasa... es como, Claro, te te la esperas a que te encuentro, llegue porque... encuentro y qué. Claro, exacto. Además Eso- te has comido radiación en caso de ser un Claro, rayos X, exacto. para nada. Sí, A mí me resultó en Alemania cuando me usé este dedo, sí. fui y me dijeron, a ver, si quieres te hacemos una placa, Ya, porque para ver tal, pero no vamos a ver nada, eso lo primero, claro. y lo segundo te vas a comer la radiación de gratis, y no mola. Ya. Y yo le dije, pues no, porque además es como mucho es tejido pasivo y no, es que no vas a ver nada, Totalmente. nada. Pues un poquito retomando el hilo, en cuanto a... Estamos hablando un poquito de cómo el establishment sostiene las cosas, sostiene la verdad, sostiene su verdad, su punto de vista, su información, y cómo es importante dudar y que eso es sano, que eso no te hace... Bueno, depende desde el punto de vista, no te hace antisistema como entendemos al antisistema, ¿sabes? Como alguien que reniega porque sí o porque... No, te hace antisistema en cuanto a que el sistema no defiende la verdad, defiende el status quo. Claro. ¿Qué es lo que busca? Lo que busca es estabilidad, ¿ok? Entonces, la estabilidad a toda costa, no, por favor. Por ejemplo, la estabilidad a costa de... Y la defensa dogmática de ideas, es como, no, Exacto. el sistema está muy bien, el sistema nos ha llevado a tener la magnífica sociedad que tenemos, pero hay cosas que hay que decir, esto del sistema está mal. Correcto. Y nada, pues oye, que no pasa nada, es como aceptar que una parte de uno mismo esté equivocado, coges y dices, pues habrá que Lo abordo lo y lo- arreglamos, lo trabajamos y ya está. Y con el sistema es igual. Y al igual que a uno mismo le cuesta aceptar, vaya, en esto está equivocado, tengo que cambiar, pues al sistema le cuesta. Totalmente. Y no debería. O no debería tanto. Ya. En este sentido me acuerdo que existe el libro del doctor que aparecía en... El doctor que habla de la dieta keto y la carnívora en What I've Learned, Lies My Doctor Told Me. Sí, Ken Barry. Que el libro es bastante cutre editado. Sí. Y no es lo más amigable para leer. Juraría que está autoeditado. Sí. Sí, Entonces, es cutrecillo. sí. Además, sí comentaba que lo había publicado, creo que sí, autopublicado en Amazon porque no quería esperar a las editoriales, a que le dieran el visto bueno y tal. Y se nota. Ya. Ahora, eso no quita que lo que dice está muy bien. Hace un buen compendio de todas las cosas en las que, de los mitos en los cuales el sector médico está equivocado.
Ya. El colesterol, las grasas, Ya. La teoría calórica, la sal, sí. todo. Todo este ámbito. Ya, totalmente. Es un drama porque es que incluso hay doctores increíbles, con intenciones increíbles, gente súper inteligente, llegando a conclusiones erróneas, porque parte de un marco teórico erróneo. Y es súper jodido esto, tío. A mí es una cosa que me frustra y me da pena, porque podríamos estar usando toda esa mano de obra de gente que quiere cambiar el mundo y que realmente podría tener un cambio transformador real si pudiéramos romper ese marco teórico que sustenta el establishment nutricional o en el plan Pero es que yo creo que también se lo enseñan mal, les enseñan como esto es la verdad, no se lo enseñan directamente como esto es lo que de momento sabemos. Es que Y puede cambiar, porque no hay mucho research. si te he de decir algo, de creo momento que sabemos es esto. uno de los puntos clave que me he dado cuenta por los cuales la sociedad malinterpreta todo el tema este de la salud. Y es que nos venden que la evidencia es fuerte. Y no es verdad. Y no es verdad. Y no es verdad. Vamos a concretar una cosa, y esto es algo que todo el mundo debería saber. La ciencia no puede mostrar claramente algo que sea falso. Puede decirte esto es cierto, o puede decirte este resultado es ambiguo. ¿Vale? En el ámbito de la nutrición, el 90% de los resultados que salen son ambiguos. Son Hombre, ambiguos, a ver, sí. y eso no dice que sea... Yo no diría la ciencia, yo diría en el ámbito de la nutrición en concreto y de la salud, sobre todo eso. El tema de que algo es falso. O sea, algo falso no va a darte un... Sí, está pasando, esto es cierto. No, podemos fiarnos hasta cierto punto de los estudios científicos que están bien hechos, los que tienen un criterio de evidencia alto, en cuanto a que den un resultado rotundo positivo. Porque lo que quiero decir es que no va a haber... No puede pasar que un estudio, o que uno sí, pero no puede pasar que haya un grueso de evidencia que esté totalmente equivocado. Va a dar resultados ambiguos o resultados positivos. Y generalmente, la gran mayoría ¿A de qué la... te refieres? Ambiguo es... No queda claro. Parece Sí, ser que... Pero ¿a qué te parece refieres ser- con que no puede ser falso? Por ejemplo, no va a haber un estudio que diga que el colesterol es el origen de todos los males en las enfermedades cardíacas. Porque no es verdad. Hombre, si lo fuera, saldría. Claro, yo no diría O sería falso, ambiguo. diría categórico. No puede ser tan categórico y directo de esto causa esto. Porque Sí, no los puede ser sistemas orgánicos categórico. son Me refiero tan que no puede complejos ser que dices, categórico en cuanto a un resultado falso. Me refiero, por ejemplo, el hecho de que el colesterol sea el problema en las enfermedades cardíacas. No sabéis, la gente no sabe los millones y millones de Pero euros ¿a qué que han te invertido los refieres estados. falso? Un resultado falso. Aquí lo explico. No sabéis los millones y millones de euros que han invertido los estados en querer probar la hipótesis de que el colesterol es el causante del problema. Y todavía no ha salido un solo clinical trial que lo pueda mostrar. ¿Por qué? Porque parece ser ya evidente que no es el problema. Que no es el problema. Entonces, por mucho que se quiera buscar, por mucho que se quieran manejar las variables, un ensayo clínico, no midiendo a una persona cuando come grasas, come colesterol, cómo le afecta, no va a salir en la vida que sí, vale, sí, lo hemos medido, sí, ha sido el colesterol. Para que eso pasara, el problema tendría que ser el colesterol. Como el problema no es el colesterol, no va a pasar que la ciencia demuestre Que el problema que el no problema es el colesterol. ¿Entiendes? No va a decir de manera clara algo falso. Ah. De manera contundente no va a decir algo falso. Ah, de manera bueno, claro, contundente, claro. si dice algo contundente, Porque se supone... es la verdad. Claro, sí, vale, sí. Si Eso no era da lo que- lo único, Eso era lo que... Sí. contundente va a decir la verdad. Y si no, va a ser por- ambiguo. pero porque la ciencia no funciona con sí o no. La ciencia, y esto es algo que la gente tampoco entiende mucho, y es un problema, no te dice esto es verdadero, esto es falso, te dice tenemos esta cantidad de correlación. O podemos correlacionar estas dos cosas de cierta manera. O hemos visto esto con este margen de error. No es un sí no. Sí. Siempre hay un margen de error, siempre hay Claro. un indicador de correlación que te dice cuánto te puedes fiar de ese indicador. Sí, Y no es lo mismo que sea un sí muy ajustado a que sea un sí de un me ha dado que sí, pero que con las mismas es que no. Porque tienes Claro. unas barras de error gigantescas. claro. Y eso es O lo que que hagas un estudio no y se luego ve. hagas otro y te diga otra cosa. En fin, que eso es lo que digo de que en la nutrición la gran mayoría de las cosas que se miden
como se está buscando mal, o se sesga la información para justificar lo que se quiere justificar, suelen dar resultados ambiguos. Suelen dar resultados ambiguos. Parece que hay una correlación por aquí, epidemiología por allá, lo otro, los trials nunca son definitivos, cuando ¿por qué no debería ser definitivo? Si tú estás mirando la cosa adecuada, debería ser bastante más contundente. Si yo estoy viendo, si yo lo que mido es cómo esto hace subir esto, ¿por qué no es contundente? Si no es contundente porque no está pasando. ¿Entiendes? Entonces, hay un error muy fuerte en el ámbito de la nutrición, y es que le damos validez a resultados ambiguos como si fuera eso evidencia sólida, claro. Como si fuese un metaanálisis. Evidencia sólida que dices, no, esto es categórico, esto está pasando, esto es así. Es el colesterol el origen del problema de las enfermedades cardíacas. Cuando no hay ni un solo clinical trial que lo señale. Es que ni uno. Es que ni uno. Es tristísimo. Es tristísimo porque en cualquier sociedad moderna, cualquier persona culta o profesional del ámbito te lo va a decir. El colesterol es el problema en las enfermedades cardíacas. Es absurdo. No, es el colesterol bueno, el malo, el LDL. Esto es algo que en física no pasa. No pasa, y es algo que yo me doy cuenta pues porque por el background que tengo, y dices, muchas veces el repetir un estudio y mejorarlo es simplemente para reducir las barras de error. Y ya está. Por ejemplo, hace poco, ahora que estaba estudiando el tema de la cosmología, teníamos que medir la constante de Hubble. Bueno, tenemos que medir, y hace unos 40 años la constante de Hubble sabíamos que estaba entre 50 y 100. Ahí está. Y se han ido haciendo más estudios y dice, vale, ahora es 67 más menos 2, si no recuerdo mal. Claro. Y es reducir las barras de error. Claro. Pero si tú coges los resultados que teníamos hace esos 30 o 40 años, que dice, la constante de Hubble es entre 50 y 100. Y la gente diría, es 75. Todos los titulares, la constante de Hubble es 75, lo hemos medido. ¿Por qué se lo medí? Y dices, no. A lo mejor hemos medido 40, o a lo mejor hemos medido 55 y tenemos una barra de error hacia abajo de 5 y hacia arriba de 45. Y tienes que tener en cuenta que las barras de error son información, que el valor medio no es... Eso pasa en las ciencias puras. Claro. Igual el otro día lo hablaba con un amigo que, bueno, con Paquito, que es ingeniero, y me decía lo mismo, me dice, a mí no me pasa, yo no tengo esos problemas en mi ámbito. Claro. No ocurre. No visualizamos los problemas como se visualizan en el ámbito de la nutrición. Totalmente diferente. En el ámbito de la nutrición, lamentablemente, siempre se ha buscado validar las propias hipótesis a toda costa, en vez de querer desmontar las hipótesis. Es decir, no, esto vamos a buscarle el quinto pie al gato a ver si puede... ¿Cómo debería ser? Claro, exacto. Eso lo Peterson dice, cuando cojo una idea, lo que hago es busco el martillo más grande con el que pueda desmontarla y veo si se sostiene. Y se sostiene para adelante. Claro, cuando ya no encontré un martillo más grande, digo, bueno, parece que la idea está bien, parece que es un pilar fundamental de la existencia. Totalmente. Y debería ser así, no debería ser... Vamos a buscar otro estudio correlacionando que el colesterol causa enfermedades cardíacas. Pero que también, una y otra ojo a las pedazos variables que escoges, ¿eh? O sea, No, totalmente. Voy a medir el colesterol y voy a medir el porcentaje de muerte general. Y esto, los cojones... Ya. O sea, hay muchos pasos por en medio hasta llegar ahí. Muchos procesos internos que pueden afectarla. Que si come, que si fuma, que si su población está sesgada. Porcentajes de edad. Que es que resulta que esos mismos estudios de epidemiología en gente por encima de... Sobre todo eran varones por encima de los 70 años, daban la correlación inversa. Cuanto más colesterol, más vivías. Claro, por eso. Entonces, hay un montón me cago de en la sesgos leche, por hay en medio tantos que dices, sesgos. No. Totalmente. En este sentido, a mí me gusta mucho un libro que se llama El mundo y sus demonios, de Carl Sagan, que habla de los sesgos, en concreto de la pseudociencia, y habla pues desde los ovnis hasta la homeopatía, la epidemiología, Reiki, todas estas cosas. Sí. Y luego otro que lo tengo a medias, que es el de The Skeptic Guide of the Universe, también tiene los sesgos, los problemas con la estadística, tal, como... Y además es que es gente que lo ve en campos en los que es mucho menor que en estos. Se lleva las manos a la cabeza. Sí. Y si esa gente se metiera en nuestros ámbitos, en ámbitos biológicos, digamos... Pasa que coges uno y dices, este paso. Y este también. No, por supuesto. Ayer estaba viendo una charla de... Que no todos son basura. Aquí la gracia está en saber cuáles son basura y cuáles no. Ahí está el exacto. arte. En base a eso estaba yo. Y lo malo es
tienes evidencia para tirar para todos lados. Entonces, si consideras que toda la evidencia es igual, tienes evidencia para creer lo que te Por da la gana. supuesto, claro. En base a eso, ayer estaba viendo una charla de una doctora británica que no recuerdo su nombre. Hablaba sobre una charla sobre los diferentes niveles de evidencia científica en el ámbito de la nutrición y dónde están los problemas en cada uno de estos niveles de información, ¿no? Y hablaba como, incluso dentro de los trials, encontramos muchos problemas porque si el trial no está randomizado, no es aleatorio, hay sesgos de población. La gente dice, no, voy a coger a esta gente. O, que no es nada fácil. No es nada fácil. Coger una población aleatoria no es nada fácil. Totalmente. Nada fácil. Y es que luego hay muchas más variables, porque tú puedes aplicar los secos en otro ámbito. ¿Cuándo empiezo el estudio, cuándo no lo empiezo? Porque hay gente, en el ámbito de las estatinas, por ejemplo, los estudios generalmente se empiezan una vez se ha cribado a gente, porque hay como un periodo previo en el cual hay gente que se descuelga. ¿Por qué? Porque le da síntomas secundarios, etcétera, etcétera, se descuelga del trial, y los que se mantienen, entonces a la tercera semana lo empiezan. Eso debería estar regulado y debería estar prohibido. Prohibido. Es como los que hacen estudios, a ver, como muchos estudios hacen como unas semanas de preparación, dicen, venga, todo con la misma dieta, el mismo entrenamiento, el mismo tal, y entonces empezamos. Pero es que eso es un seco. Ya, claro, es meter la mano donde no deberías. Totalmente. A ver, vale, quedan 5 minutos. Totalmente. Entonces, en base a eso hablaba como realmente cuando nosotros leemos cuando se lee un estudio que se publica en la revista o en cualquier lado, ese estudio no es el estudio. Ese es el paper del estudio. El paper puede ser 5 o 10 folios que hablan sobre este estudio que hemos hecho, que bla bla, que bla bla, ¿ok? Igual que el drama de las conclusiones del estudio. La gente solo se lee las conclusiones, no se lee el estudio. Y el abstract. Y el abstract, y punto, sí. Pues... Que yo también lo hago. Sí, claro, O sea, porque no puedes leerte lees todo. mucha data, no puedes, vale. Lo que Pues, tienes que hacer es, lees el abstract, lees el título. Si el título te llama la atención, lees el abstract. pero es que esto va... El abstract y tal. Esto va next level. Y si ves que eso, ya dices, uy, aquí hay Entonces me leo el peso, estudio. o no son conclusiones tan tal, o O veo esto que- ya está diciendo muy polémico, vamos a leer... Y las tablas, o sea, las tablas no, los gráficos. Los gráficos, si están bien hechos, tú tienes que ver el gráfico y te tiene que decir todo lo que dice. Pues- y si ves el gráfico y ves las conclusiones y ves que no encajan, entonces sospecha, mira ¿Quién ha metido mano en las mira quién ha conclusiones? financiado el estudio y mira a ver cómo han llegado a esas conclusiones y siéntete libre de decir, pues yo estoy de acuerdo. Aquí está diciendo que se puede afirmar esto y tienes ahí una diferencia de un 3% que afirmas porque te da la gana. Totalmente. Pues en base a esto explicaba como la información del estudio realmente, a lo mejor son 5.000 folios. Y lo que redactan como artículo son 5 o 10, que es lo que se publica. Pero que toda esa información, de cara a ver si ha habido manipulación de datos, si ha habido malinterpretaciones, si ha habido sesgo, es valiosísimo que los que hagan las revisiones puedan acceder a esa información. Hombre, Ya- eso se supone que tiene que estar se accesible. supone pues será en la física. Porque ya te digo yo que esta chica, por ejemplo, formaba parte de una organización Supone que que los hace- datos tienen que ser públicos. Pues esta chica está dentro de una organización que hace revisiones sistemáticas. Que se supone que esto ya es el último nivel, el máximo nivel de evidencia científica Sí, dentro, del ámbito metaanálisis. dentro de la nutrición, que es ya no solo metaanálisis, sino revisiones sistemáticas de grandes cantidades de estudios, ¿no? Ese es otro problema del Que hay que habla. revisarlos, no solo coger la data, sino revisar y decir, ¿esto qué? Entonces coge los estudios originales. Eso es lo que comenta en el mundo de sus demonios, que es un sesgo que sucede, y es que tú publicas un paper con algo que da Sí. mucho bombo y se hace viral y la gente lo Claro. dice, esto, fíjate, esta conclusión tan loca, tal. Luego, si más adelante, un año más adelante, se coge ese estudio, Se coge revisa. tal, se revisa y se dice, esto estaba erróneo, el decir que ese paper estaba erróneo no tiene ni de lejos el mismo impacto que por tenía supuesto. el primer esto. Entonces, la gente no se Por entera de supuesto. que ese estaba mal. El artículo del cáncer y la carne roja. Ajá. O sea, tuvo un bombo internacional loquísimo. Loquísimo, loquísimo. O sea, cambiar las guidelines que están saliendo ahora. En base a lo que salió hace... Perdón, hace un par de años. Y han cambiado las guías nutricionales de los países que desde entonces lo han contado. Sí. Ese artículo, ese metaanálisis lo han contado. Cuando hay muchísimos autores que hacen una revisión del estudio y te echan las manos a la cabeza con la porquería que es ese artículo. Es una porquería, es una porquería. Y lo están usando como evidencia científica. Porque, ojo, es que
claro, hay que tener en cuenta que un metaanálisis no lo es todo. Está muy bien, es mejor que un artículo por separado. Pero si la gente que hace el metaanálisis no los hace de manera sistemática y los hace con cherry, claro, se hace cherry picking y dice, este sí, este no, este sí, este no, como fue en este caso. Y además, es un metaanálisis solo de epidemiología, sin contar un solo ensayo clínico. ¿Por qué? ¿Por qué se hace solo con la epidemiología? Cuando sí que hay, porque si me dices, lo hago de epidemiología porque no hay otro tipo de evidencia, pues no hay más cojones. Para contar lo demás, ¿cuál es la diferencia entre un estudio epidemiológico y un...? La diferencia está en que una es... ¿Cómo es cada uno? La epidemiología se basa en estudios observacionales, lo que es un poco pseudociencia, porque no es un estudio experimental. O sea, yo cojo y le pregunto a alguien basado en su memoria qué recuerda haber hecho, entonces yo tomo notas y eso es mi estudio, básicamente. Entonces la epidemiología es básicamente grandes bases de datos de esta persona que dice que ha comido, qué dice que ha hecho, qué hábito dice que tiene. Entonces reúno grandes bases de información de una manera barata y luego eso contrasto con otros datos y establezco correlaciones. Veis una ciencia débil, pero barata, accesible, que está bien para generar hipótesis. Claro. Punto. A partir de ahí luego coge y testéalo. Si no podemos hacer nada más, pues oye, claro. El primer paso es fantástico. Tú coges y dices, epidemiológicamente parece que hay una correlación entre el cáncer, la carne roja y el cáncer. Perfecto, vamos a estudiarlo. Esto es el pretexto para que se cojan 10 millones de euros y se haga un estudio en condiciones para ver si esto es así. Y se coge un grupo de gente, grupo de control, doble ciego, bien hecho para que podamos decir, no podemos decir, no me fío. ¿Entiendes? Porque es que siempre hay secos. Dicen, ya, es que el que ha hecho el estudio resulta que es vegetariano. Es que nos hacen poder sospechar, tendría que no poder sospechar. A mí me gustaría eso cuando leo un estudio, decir, no puedo sospechar. Esto ya sé que es fuerte, pero estaría bien que se pudiera. Sí. Que pasa en ciencia, porque hasta en la física, porque tú tienes tus ideas y hay gente que dice, a mí la teoría cuántica no me gusta, porque creo que no es cierto. Y eso ya te crea una base que orienta tus pensamientos y las conclusiones que tienes. La nutrición ya te mueres. Te mueres. Totalmente. Entonces, al final, la gran mayoría de científicos que investigan en el ámbito de la salud investigan buscando corroborar su hipótesis. Es un poco lo que hay. Es un poco lo que también tienes tu motivación. Porque ese es el que encuentra la gasolina de querer hacer eso. Claro, es como, quiero probar esto y quiero investigarlo. Y tienes que tener ganas y tienes que tener ganas de buscar una idea. Pasa incluso si te da igual absolutamente todo. Eso pasa incluso en la gente que hace estudios que corroboran lo que nosotros creemos. Stephen Finney, que es un investigador que hace estudios sobre implicación de dieta cetogénica en salud, y sobre todo en gente con diabetes. Bueno, obviamente el hombre está bastante sesgado hacia su criterio, pero también las formas son diferentes, ¿no? Que eso hay que valorarlo, porque sí que hay que entender que es humano querer validar una hipótesis. Eso es lo que me refería. Es humano. De hecho, en ese sentido, y cambiando a otro ámbito completamente diferente, en el tema de... yo te lo diré. En la hipótesis de que el género el género es una construcción social y que si hacemos totalmente igualitaria toda la sociedad, todo el mundo conseguiría los mismos... Género neutro o algo, ¿no? Sí, o sea, si quitamos cualquier tipo de influencia social, todos los trabajos van a llegar a ser un 50% hombres y 50% mujeres, porque todas las diferencias en el elegir el trabajo y tal vienen porque te han metido que los hombres pican piedra y las mujeres cuidan bebés, digámoslo así. Claro. Pues los estudios que hay más sólidos y que más sorprendentes fueron los países escandinavos, que son los países más avanzados jamás en todo el estilo de humanidad en el tema de género, igualdad y tal. Y la gente que hizo los estudios era gente que sostenía esa hipótesis, de decir, esto es construcción social, no sirve para nada. Y lo que se vio no es solo que, lo que se vio no es que las cosas tienden a la igualdad, pero no tanto como pensábamos, sino todo lo contrario, que a medida que hacías más igualitaria la sociedad, había muchas más diferencias entre la libre elección de hombres y mujeres. Y la única opción que te quedaba es que las diferencias biológicas entre hombres y mujeres se acentúan cuando eliminas cualquier tipo de influencia en la sociedad. Social, Y
esto venía al caso porque en este caso es una evidencia muy robusta, porque es que los propios autores del estudio querían demostrar lo opuesto. Y era tan brutal la evidencia que dices... Totalmente. No Eso me queda a veces pasa. Que incluso con los sesgos propios de querer haber seleccionado un grupo de gente específico para que se corrobore lo que busco, de que yo lo estoy condicionando todo a esa dirección, la evidencia sale por donde sale. Es por donde puede salir. Pero tiene que ser muy brutal la evidencia para que Sí. la gente acepte decir, yo estaba equivocado en esto. Claro. Y Totalmente. eso es difícil. Totalmente. Porque si no siempre buscan gente que maneje. No, pero es que no hemos ajustado esta variable, si lo hubiésemos hecho sí que habría salido bien. Bueno, al final el establishment cambia. Los establishments cambian. Poco a poco. Eso te iba a decir, cambian con una. Siempre con una velocidad lenta, siempre cambian despacio para sobrevivir al cambio, y cambian con mucho retraso al respecto de cuando llega la información. El que esté puesto con mucho criterio y esté puesto en el tema va a ver que todo apunta por una revolución hacia los low carb en los próximos 15 años. Y comidas no procesadas. Y comidas no procesadas, etcétera, Sí, sí, etcétera, sí. etcétera. Entonces está claro que va a tender por ahí. Ahora, el establishment lo va absorbiendo. El que tiene ojo empieza a verlo. Empieza a ver como hace 10 años no se hablaba del tema del azúcar como se habla ahora, ni se hablaba de que los procesados eran tan malos. En fin, hace 10 años darle a tu hijo galletas integrales era lo más recomendado. Claro. Ahora no tanto. No quiere decir que no lo recomienden, no tanto. Es que quizá deberías darle comida más real, ¿no? Todo este rollo Y que poquito está... a poquito, Sí. poquito a poquito, pero lleva mucho tiempo. Ahora, hoy en día, lo bueno que tenemos es que ese proceso creo que se va a acelerar mucho debido a las nuevas tecnologías de Internet, porque permite una difusión masiva de información Ya. a velocidades desorbitadas en comparación Eso a... es lo que está pasando con el crecimiento de la comunidad cetogénica en el extranjero. Claro. En España no tanto, pero en el extranjero el aumento está siendo loquísimo. Loquísimo en cuestión de... Es que yo llevo en esa corriente 3-4 años y realmente hace 3-4 años había 4 autores freaks. Sí. O sea, hay una charla de Gary Taubes, que es un poco el hombre que empezó toda esta movida, con su libro Good Calories, Bad Calories. Una charla en la que explica que cuando él redactó su libro en 2007, 2006, él hizo el research y había cosa de 30 doctores en todo Estados Unidos que prescribían dietas bajas en carbohidratos. O sea, 30, pero estamos loquísimos. Y ahora se contaban por decenas de miles. Claro. Hablamos de 10.000, 20.000, 30.000 doctores. En cuestión de nada, de 10 años. ¿Qué ha pasado? Y más adelante otra cosa llegará y modificará un poquito nuestra perspectiva, y eso será así. Totalmente. Idealmente cada vez menos, cada vez enfocándose menos hacia cierta cosa o tal. Fíjate, yo ahora lo que estoy viendo es precisamente que igual tengo la sensación de que se está súper compensando hacia el veganismo. Sí, totalmente. Sí. En lugar de decir los procesados son malos Sí. y ya, come de forma Sí. natural, es como no. Entonces la flecha te dice, come más natural. Y entonces la gente dice, más natural, plantas. Plantas, sí, sí, sí. Y toda la carne es mala y Sí, empiezan a meter. Sí, pero porque se integran campos y hay una respuesta por ahí que sonaba, que era el veganismo, ya de antes, entonces se han ido ya a algo que ya estaba. Sí. ¿Entiendes? Empiezan a mezclarse campos como el tema ecológico, etcétera, ¿no? Y empiezan a unarse y dicen, bueno, hay un problema ecológico, somos muchos, ¿cómo vamos a comer a todo el mundo sin reventar el planeta? Y lo otro, y lo otro, y lo Como otro. que la bueno, gente veganismo. encuentra una solución para muchos problemas de su vida y creen que es la solución. Que Claro. el veganismo pues te va a arreglar el planeta, te va Claro. a poner súper sano y tal. Y, Es éticamente responsable, etcétera, ¿no? bueno, de ahí Claro. sacamos no uno, 3 podcasts. Le sacamos 3 podcasts. Bueno, yo tengo grabado que antes de ayer me grabé un vídeo ahí, Filosofando. sí, sobre el tema del veganismo, dando una respuesta. Ya sabes que tengo ahí a medio redactar un artículo. Pues en base a eso dije, para ordenar mis ideas voy a grabarlo en vídeo. Y grabé un Que es vídeo. para lo que yo hago en canal de YouTube. Claro, pues nada, tengo ahí 12 minutitos de vídeo de por qué creo que no es la respuesta. De una manera crítica, pero intentando que sea lo más objetivo posible, ¿no? Distanciarme de... Entiendo que esto sea así. Totalmente. No voy a ser un hater. Claro que sí, cero hater. El mensaje es cero hater. O sea, el que se te lo tome como hateo, pues yo Pues bueno, pues ¿qué le vas a no hacer? es lo que pretendo, ¿eh? Lo que pretendo es que la gente no que cambien de opinión, sino que se Que cuestionen las piensen, cosas. que piensen. Correcto, que se Digan, cuestionen ¿pero las esto cosas. sí o no? ¿Por qué? Pero si me han dicho que lo del metano era gravísimo, con lo de la vaca, ¿no? Ah, es que a mí me lo dijeron, lo vi en un post de Instagram, porque el 90% de la gente que sostiene ese argumento lo ha visto en un post de Instagram, o de Facebook, o en documental.
no han leído un paper. Claro. Y los otros 10% que ha leído el paper, ha leído ese paper. Y ya está. Sí, solo un paper. Un paper. Y Entonces, luego encontramos un problema ahí, ¿eh? Y luego dicen, esto es... Se me ha ido la cabeza. Bueno, sí, se me acaba de ir Sí. la cabeza lo que te iba a decir. Sí, lo que quiere decir es que es un tema complejo. Así que la verdad es que nos da para muchos podcasts. Un poco más adelante, cuando la gente está un poco más acostumbrada a nuestra manera de enfrentarnos con todo. Sí, con un mazo, como decíamos antes. Sí, con el mazo a las cosas. Coge un mazo, hablamos. dale. Sí. Si aguanta, coge un mazo más grande. Y Total. si no encuentras un mazo más grande, pues puedes empezar a basar tu vida y tu filosofía en eso. Totalmente. Y a eso, ¿Cómo? pero eso con la todo. nutrición. El fitness. Con el... Bueno, en nuestro ámbito, ¿eh? Si siempre sí, hablamos sí. de nutrición, pues porque, yo qué sé, tío, porque realmente es lo que veo que más... Realmente creo que yo me centro tanto en la nutrición, en el estudio de Porque nutrición. puedo discutir más que en el entrenamiento. También porque hay un cambio fundamental en la salud de la gente a un nivel superior que el, Sí. el del entrenamiento. El del entrenamiento es vital, pero es que el de la nutrición, estamos hablando de que si la hipótesis que yo sostengo, que nosotros sostenemos, es cierta, la primera causa del mundo de muerte es cómo se come. Cómo se, Bueno, se le dice a la sí, gente sí, que come. yo estoy de acuerdo. O sea, creo que es más importante comer bien que entrenar. Ujú. Que entrenar es muy importante. Y entre... Pero si solo tuvieses que Sí. hacer una cosa, Come bien. come bien. Sí. Come bien y muévete de cualquier manera. Haz fitness convencional, haz Lo que clases de sea, TRX, lo que sea. Cualquier cosa de esas va a ser mejor que nada. Sí. Igual que comer cualquier cosa va a ser mejor que no comer, que morirte de inanición. O sea, Claro. come mal antes que no alimentarte y morirte, obviamente, pero puestos a optimizar algo, lo primero que hay que hacer es optimizar la nutrición. La nutrición y el sueño Sí. creo que es lo que más Sí, es importante. Y luego ya pues el Si puedes entrenamiento optimizar es el vital. entrenamiento, está... Y el entrenamiento ya te orienta Sí. a lo que quieres hacer, que es más fuerza, más acrobacia, más Sí. mobility, más fitness convencional. Está bien, no vas a morir de fitness convencional. Bueno, si te drogas a lo mejor sí. Pero sí vas a morir de, No puede de ser, nutrición exacto, convencional. Exacto. Mientras falta te de sueño. muevas a nivel metabólico, la salud, el entrenamiento te lo va a cubrir en un Sí. plano metabólico. En un plano... En otros planos, no. En otros planos hace falta más calidad Sí. de entrenamiento, pero en cuanto a nutrición, sí que tiene una implicación directa en la salud del individuo de una manera clara Y física y mental. Sí, es algo que totalmente. no tiene muy clara la gente. Piensa que es solo por perder grasa y eso es... No, por Está supuesto bien, que no. está Sí, bien. Eso es un cofactor. Claro, Sí. pero te ayuda a dormir mejor, las reglas dejan de doler, vienen más regularmente, Ujú. piensas más claramente, el estado anímico cambia por muchísimo, completo. La estabilidad emocional, en Sí, fin. sí, son sí, infinidad de factores que... problemas de piel, de pelo, todo. Otro todo. punto. Como cuando no vivimos algo, fíjate, voy a decirlo de otra manera que se entienda mejor. La gente en general, cualquiera de nosotros, cuando no hemos experimentado un campo, creemos que lo nuestro es lo normal. Por ejemplo, véase tener inestabilidad emocional. Que yo por la mañana me levanto eufórico, luego me da un bajón a lo largo del día, me tiro 3 días que quiero llorar y luego estoy contento. En fin, cuando vives ahí, te piensas, crees, interiorizas que es lo normal, porque O cuando es como tú eres. o cuando todo el mundo. O cuando todo el mundo sí. es así. Y en el momento en el que generas un cambio, te das cuenta que lo de antes no era normal. Y eso solamente ocurre en el momento en el que generas la transición, ¿no? Realmente lo entiendes, lo interiorizas cuando dices, hostia, coño, que he estado viviendo toda mi vida con estos niveles de estrés y He vivido engañado, que no era verdad. Que he vivido engañado. En Es fin. como un ejemplo más tangible, la barriguita. Hay mucha gente que entrena, que corre, que come con las nutriciones típicas, pero sigue teniendo la barriguita. Que más que la ves y dices, es la barriguita. Y se piensan que es normal. Después es cosa de la edad, es cosa de tal. Cosa de es la como, edad, totalmente. es normal, todo el mundo tiene un poquito de barriguita, pues Genética. está normal, es lo suyo. No lo es. No, No lo no es. lo es. No lo es. Porque es cambiar la dieta y se va así. Pero totalmente. Sí. Totalmente. Y mucha gente que... Vamos, me pasaba un amigo del gym, Juanma no. Yo sé tampoco, parecido. Que llevaba muchos años corriendo. Y corría porque era muy sano y le gustaba y es grandote, pero estaba muy flaco porque solo hacía correr. Sí. Tenía tan poca masa muscular de correr que se le salió la rodilla saliendo del coche. Me acuerdo Porque sé pisó quién me aquí dices. cruzado. Sí, Y dice que a pesar de estar muy flaquito, tenía pues un poquito de barriguita. claro. Y dice que se dejó el correr por toda esta movida y empezó a hacer pesos libres, a hacer más cargas, a comer, Ujú. digamos, más normal. Y dice, tío, Sí. la barriguita que yo pensaba es normal, está ahí. Ya.
Es dramática porque no es normal. No es Esa normal. es la peor grasa que puedes tener, la barriguita. Porque la barriguita corresponde a tejido no graso cumpliendo una función grasa. Es tejido como puede ser tu tejido muscular o tu tejido hepático, cualquier otro órgano que no es tejido adiposo. De normal, para el que no lo sepa, la grasa tiene su propio lugar de almacenamiento, que es tejido adiposo. Tienes un tejido graso que está preparado fisiológicamente para que dentro contenga grasa. Es una habitación vacía para poner muebles. Exacto. O sea, es el espacio que el cuerpo tiene para almacenar la grasa. ¿Dónde está? A nivel subcutáneo. Lo tenemos alrededor del cuerpo a nivel subcutáneo. Pero cuando la alimentación es baja en calidad, generamos la situación en la que se puede almacenar grasa en tejidos diferentes. Y ahí es donde está el problema con la grasa. La grasa, hay infinidad de estudios, fíjate este ámbito, ¿no? El de estudios que dicen, no, si me parece que hay gente gorda sana. Los gordos sanos y los flacos enfermos. Sí. Que no es todo, que sí, que el grueso de la población obesa está enferma. Y hay un gran porcentaje de población delgada que está sana. Por eso se establece esa correlación de manera así, pues banalmente se dice, ¿no? A grosso modo, sí. Pero realmente, cuando se analiza la data, es que hay una diferenciación entre tejidos grasos. Y es que está el tejido graso, la grasa marrón, grasa amarilla, ¿no? Hay un tejido graso que es el que está en el tejido adiposo, que ese no genera respuestas inflamatorias, sino genera problemas hormonales, y el tejido que sí que lo genera es cuando esa grasa está almacenada intravisceralmente alrededor de tu intestino, alrededor del hígado, dentro de los músculos, intramuscularmente, claro, exacto. Cuando la grasa está donde no tiene que estar, donde no está diseñada para estar, genera problemas de tipo hormonal, genera respuestas inflamatorias. Entonces ahí se desencadena la locura hormonal que vivimos hoy en día. Es que muchísima gente vive en situaciones de hígado graso y no lo sabe. Cualquiera que tenga un poquito de barriguita tiene hígado graso, tiene problemas hormonales y no lo sabe. Pero es que no lo sabe ni su médico. Exactamente, porque es normal. Porque todo el mundo lo tiene, lo ves aquí y allá, en todos lados y dices, pues es normal. Y el establishment todavía no se ha dado cuenta de la importancia que tiene ese factor. O sea, Sí. todavía no lo han visto. A mí me dices que Vivi, una de nuestras estudiantes, me pasa artículos que hablan sobre cosas de las que nosotros siempre hablamos, mal interpretándolas, porque para ellos son nuevas. Véase resistencia a la insulina. Y cómo mencionan, vale, han encontrado que los osos cuando hibernan tienen resistencia a la insulina. Y entonces hacen una interpretación rarísima de ese síndrome, porque no es una terminología en la que ellos hayan trabajado, ¿no? Es como que están empezando a coger este tipo de cosas, ¿no? Es lo que te decía, el establishment va actualizándose con todo lo que va saliendo porque no tiene más narices. Claro, porque el grueso de la evidencia llega un momento en el que... O sea, tú coges los datos y lo interpretas conforme un marco teórico que tienes. Y eso siempre es así. Somos completamente incapaces de ver la realidad de forma objetiva. Claro. Más que nada porque nuestro cerebro no funciona así. Un ejemplo muy claro es la función de la vista. Tú no ves las cosas planas, tú no tienes un campo de información como lo coge la cámara. Claro. Tu cerebro ve las cosas y ves las cosas conforme a la función que funciona. Para mí esto no es una imagen plana, para mí esto es una taza que en mi cabeza tiene la idea de taza con función de taza, Claro. y esto tiene la función de taburete con todo lo que puedo hacer con un taburete. Claro. Y lo interpretas, y esto era un problema muy grande en el tema de los robots y de la interpretación de la realidad por medio de la visión. Qué curioso. Porque ponían una cámara y el robot decía, No me entero de un pajo, como aquí hay una línea, aquí hay Yo otra cómo línea, interactúo aquí pero con esto. ¿cómo sé que aquí acaba la mesa? O esto no es Claro. una raya del mantel, ¿cómo lo sé? Claro. No lo sabes, pero en nuestro cerebro sí. Entonces, tú un ejemplo de que tú Tiene que siempre haber un órgano de interpretas- procesamiento del feedback. Claro, un marco teórico en este Claro, caso. sí. Y procesas conforme eso. Que el marco teórico es información en contexto. Claro. Y actualizar el marco teórico es difícil. Sí. Requiere su tiempo, requiere una evidencia muy fuerte porque tu cuerpo tiene un marco teórico y se va a resistir a cambiar ese marco teórico, porque si lo cambiara cada 2x3 no sirve para nada un marco teórico. Si lo estás cambiando cada día, dices, ¿para qué quiero un marco teórico? No Pero me porque sirve. y además no es posible, porque no tenemos tantas horas en el día como para hacer esa actualización. Porque una actualización va a requerir Leer mucho, estudiar mucho sí. y pensar mucho hasta que llegas a un sitio. cómo Joder, rectifico pues mi yo aquí marco estoy con un esto poco- que he leído yo ahora, que parece coherente. ¿Cómo cabe esto dentro del marco? Pues explicando esto, hostia. Y entonces modificas un poquito más. Claro. Y otro día modificas el marco en otro lado, y poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Porque la función de un marco. Entonces, esta gente muchas veces lo que tiene es los datos y lo interpretan conforme a su marco. Y Sí. si su marco es lo que te ha enseñado la medicina convencional, que encima esta gente tendrá 40 años y lo estudió hace 20 años, Ya. y le dijeron, esto es así, no te dijeron, esto parece que es así pero está abierto.
Claro. Y le dijeron, esto es así, pues te interpreto con este marco que actualmente está Obsoleto, desactualizado, totalmente, completamente obsoleto. Sí, Y eso es lo que tiene que meterse la gente en la cabeza. Que totalmente. hay que pensar, ver lo que están leyendo y pensar, ¿qué estoy añadiendo yo a lo que estoy leyendo? Es decir, ¿cómo estoy poniendo mis creencias, mis Sí. pensamientos y mi idea del mundo en este dato? En estos datos? Creo que hay un par de puntos que la gente se podría quedar con ellos para mejorar en cuanto a cómo interpretar la información que nos llega. Uno es tener siempre claro que en términos de biología, en términos de salud, siempre hablamos de hipótesis, con mayor o menor robustez, pero siempre hablamos de hipótesis. No hay prácticamente ningún ámbito dentro de la nutrición que sea una verdad absoluta, ¿eh? Prácticamente nada. Entonces, si entendemos eso, aquí cambia el debate. Hablamos de Pero cosas con diferentes. nutrición y con todo. Bueno, Si sí, pasa hasta en física, pero que, claro, pero que... que es lo más Sí, fundamental que puedes Exacto. tener. O sea, Pero es nosotros que es decimos, tenemos importantísimo. relatividad general para describir la gravedad, de momento. pero es que a lo mejor no es así. Hasta que llegue. De momento parece que es así, Ya. pero siempre tenemos la puerta abierta a que llegue otro, te forma otra teoría y diga, esto es mejor. Pues eso es lo que yo quiero llegar. Los dos puntos que me refiero, uno es ese. Tener todos claro que estos son hipótesis, nadie escribe la verdad, tenemos que intentar Nosotros darle tampoco, peso, por supuesto, hay que intentar ver la información que hay y darle peso a la que se crea que la que lo tiene, pero interpretándolo como lo que es, una hipótesis, no la verdad. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, tener en cuenta que siempre que debatimos las cosas, lo hacemos desde nuestro marco conceptual, desde nuestro marco teórico, y que hay que tener la actitud de querer optimizar este marco teórico. No cambiar, que sí, que es un cambio, pero más contexto todavía, más información. Optimizar, tener la firme intención de que a lo largo del tiempo mejore tu concepción de Claro. un término concreto, ¿no? Vamos a ir optimizando, porque a lo mejor lo que yo creo acerca del colesterol no es, o sí es, o lo que sea. Claro. Vamos a ver qué hay. Y entenderlo no como maldad, no decir, mira qué malos que han hecho esto, sino entender cómo una hipótesis ha surgido en el tiempo, porque ha surgido, generalmente son hipótesis que si tú te vieses en esa situación dirías, pues tiene sentido Es que natural que- propongamos esto y exacto. que haya emergido. Ahora, Cuando llega la hora de matar al monstruo, pues se se mata. mata. Exactamente. Y en ese sentido, sentidos completamente libres de cualquier cosa que hayamos dicho, pedirnos info, O libros, cuestionarlo, los mensajes. lo que sea. Sí, eso completamente libre. Y nosotros también nos gustaría saber si tenéis info de verdad, decir, esto está mal. Claro. Pues, saberlo. Ok. Vale, pues es hora de ir cortando. Eso de ir cortando y Vamos. hacer unos cuantos deadlifts. Sí. Que la nutrición es importante, pero el entrenamiento también. Bueno, espero que os haya gustado la charla. Ha sido un Y yo poquito espero que no nos hayamos quemado. abierta. Bueno, yo seguro que sí. Ha sido un poquito abierta, pero nada, me parece interesante. Sí, además curioso porque íbamos a hablar de otra cosa. Sí. Ya. Bueno, no Para pasa la nada. siguiente. Para eso están los podcasts. Sí. Bueno, nos vemos en el próximo episodio y nada, ya Dentro de un par sabéis, de semanitas. compartirlo en las redes sociales, Sí. es lo que más nos puede ayudar y Y los likes y demás también porque hace que se el algoritmo y todo el popularice rollo. Sí. Bueno, Un saludo. nos vemos.